Buenas. Buenas. Hola, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Todo en orden? Hola, Todo ¿qué muy tal? bien. Me alegro. Che, bueno, ya se les acerca el examen, ¿cómo van con eso? Vamos. Vamos, ¿qué significa? ¿Van bien? Sí, sí, vamos bien. Recuerden que tienen que preparar un tema. Tienen que preparar un tema para arrancar a dar y después nosotros le haremos algunas preguntas, pero tienen que arrancar un tema. Sean bastante amplios con el tema que eligen. Un tema que les permita desarrollarse ampliamente. Bien. Consejos les doy, para que sea más fácil después la tarea. Bueno, arrancamos porque ya vemos que estamos todos. ¿Pudieron leer algo de los que les pasé? ¿De los artículos que les dije? Sí, ¿Sí? ¿Pudieron leerlo? sí. Sí, en mi caso sí, un Buenísimo, así poco, vamos rápido. Porque quiero darle por lo menos hasta el sí. 264 inclusive. Esa sería mi idea. Hola Eli, hola Matías, no los veo. Bueno, arrancamos por el artículo 260. El artículo 260 dice, será reprimido con inhabilitación especial de 1 mes a 3 años el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieran destinados. Esa es la primera parte del artículo. ¿Qué significa esto? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuál es el tipo penal ahí? ¿Cuál es la acción típica? ¿Cuál les parece que es la acción típica? La acción típica que realiza el funcionario público sería el hecho de dar a los caudales o a los efectos una, bueno, y lo que continúa, es Un dar. destino diferente al que tenía ¿Y qué asignado. ejemplo? Excelente lo que están diciendo. Claro. ¿Y qué ejemplo se les ocurre de eso? ¿Cómo? ¿Qué ejemplo podemos poner con relación a eso? Corrupción puede ser. Esto sería una de las formas grandes, así, con una corrupción muy grande. Pero vamos a poner un ejemplo muy chiquito. El funcionario público que tiene, por ejemplo, el manejo de unos determinados bienes. ¿Sí? Una determinada cantidad de dinero para la construcción para la reparación de aulas. ¿No? Y de repente con esa plata, en vez de reparar aulas, lo que termina haciendo es llevando ese dinero hacia la reparación de jardines de infantes, por poner un caso cualquiera, ¿se entiende? Lo que requiere el tipo penal es que haya como dice acá, que haya caudales o efectos, ¿sí? Que tengan una aplicación ya dada, y el funcionario público lo que tiene que hacer es dar otra aplicación diferente. ¿Sí? Ahí se genera la figura básica. Esta figura básica no necesita ningún daño ni ningún perjuicio. Por más que no se genere daño o perjuicio, la figura básica se termina completando igual. ¿Se entiende? Ahora, si llega a haber un daño o un entorpecimiento del servicio, se le agrega además una multa. Además de la inhabilitación, se le agrega además una multa. ¿Qué sería estas dos palabras? A ver qué se les ocurre, ¿qué es daño o entorpecimiento? ¿Qué se les ocurre que es el daño o el entorpecimiento? Que perjudique a alguien eso que hizo. O que entorpezca la obra para lo que era el fondo, digamos. Exactamente. La retrase. Exactamente. Que haya en algún sentido un perjuicio para la administración pública. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, Bueno, es un tipo doloso, por supuesto. ¿Entienden por qué es doloso? Es un tipo doloso que lo puede cometer solamente los funcionarios públicos. Uh-huh. La figura grabada dice que el daño mencionado en la vertiente grabada hace referencia a un perjuicio derivado de la desviada administración, mientras que el entorpecimiento alude a los inconvenientes que son pasibles de ser generados al servicio como consecuencia de dicha conducta.
¿Sí? ¿Estamos bien con el artículo 260? Sí. Sí, ¿Sí? sí. ¿Alguna Sí. duda con relación a este artículo? Este delito admite tentativa, ¿no? ¿Cómo? Para Admite mí no admite tentativa este. tentativa. Para mí no la admite la tentativa. Ah, Para mí. Porque no se me ocurre ningún ejemplo para darte de cuándo sería, de cuándo sería de cuándo estaría dada la tentativa. Porque en realidad es un delito que básicamente se constituye cuando lo que estaba destinado para hacer A, el sujeto activo lo destina para hacer B. ¿Cuál sería el acto previo a eso? acto previo. Claro. Ninguno, lo hace o no lo hace. Para mí no hay actos previos punibles. De última habrá un montón de actos previos, pero por mandato constitucional son impunes porque están dentro de la cabeza del autor. Pero se exterioriza en el momento de que lo que estaba destinado para A pasa destinado para B. Igual alguna parte de la doctrina admite la tentativa. Si vos me preguntás a mí, yo creo que no la admite. Bien. ¿Bien? Sí, Pasamos al sí. delito de peculado. Será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario público que empleare en provecho propio de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública. De nuevo, ¿qué se les ocurre que es este delito? Que en este caso lo sustrae para él, no es que lo usa para otra cosa del gobierno, de lo mismo. De la administración pública, decís. Claro, se lo sustrae para él, para el mismo. Bueno, acá hay toda una discusión, que esto es lo que más me interesa de este artículo. Hay una discusión, le voy a leer exactamente lo que está en el manual y después lo vamos a tratar de analizar. Dice, la discusión principal en torno al verbo, ¿cuál es el verbo típico acá? Sustraer, sustrajere, ¿sí? La discusión principal en torno al verbo se centra en determinar si el mismo engloba la idea de apropiación, ¿sí? Entendemos que adoptarse tal temperamento, o sea que sí, que el sustraer implica apropiación, se estaría extralimitando la figura. Así cometería este delito, dice, quien sustrae el bien con fines de ocultamiento o destrucción sin albergar la voluntad de utilizarlo en provecho propio. Esto es lo que dice una parte de la doctrina. Otra parte de la doctrina dice lo que decís vos, Federico, que el verbo sustraer implica una vocación de apropiarse. Claro. ¿Sí? Está dividida acá la doctrina. Yo no tengo opinión formada con relación a esto. Yo nada más les tiro que existen las dos posibilidades. Yo no tengo opinión formada. Me cuesta ver el ejemplo que se da en el libro, me lo cuesta ver diciendo que solamente lo va a cometer aquel que lo sustrae para destruirlo o ocultarlo de la administración pública. Para mí la sustracción en principio debería tener algún tinte de apropiación, pero no estoy seguro de lo que estoy diciendo, lo estoy discutiendo ahora con ustedes. ¿Para vos, Geraldine, te parece que sustraer implica la apropiación? Sí, es que es lo primero que interpreté al leerlo. Lo que Bien. no entendí es la primera, o sea, las personas que contestan que, o sea, que es una, como lo que dijiste recién, que se extralimita la figura, no entendí qué significa eso. Por el principio de taxatividad legal. Es como que algunos Ah, dicen que si vos le agregás al verbo sustraer una connotación que implique también apropiarse, estás sí. extralimitando la figura. ¿Se Ah, bien. entiende? El principio de Por el taxatividad principio de legal, que no se puede, la analogía y ese tipo de provisiones del principio de legalidad, lo que dicen es que si vos no podés ir más allá de lo que la ley penal dice, y acá parecería que si vos le agregás al verbo sustraer la idea de apropiación, se estaría yendo más allá de lo que la ley penal dice. Vuelvo a esto, yo no estoy Ah, muy ok, seguro de lo que estoy diciendo. está Acá yo bien. no tengo opinión formada. Yo le tiro las dos vertientes que hay. Creo que Núñez Bien, está a favor de la apropiación también. O sea, que el verbo esto es como dice Federico, que el verbo sustraer implica también una idea de apropiación para sí. ¿Tá? Pero esto es una bien, discusión que no está zanjada, que la doctrina está peleándose entre ellos a ver cuál es. ¿Sí? sí.
¿Cuál es el bien jurídico perseguido acá? Perdón, protegido. La administración pública. La administración Caudales. pública, exactamente. Que es el adecuado empleo de los fondos públicos por parte del funcionario. Por supuesto que es un delito especial, que tiene que ser el funcionario público. ¿Sí? Pero además ese funcionario público tiene que tener estas cualidades. Tiene que tener la capacidad de administrar, de percibir y de custodia. No cualquier funcionario público puede cometer ese delito, sino un funcionario público que tenga cualquiera de esas tres características. Que pueda administrar, que tenga la capacidad de percepción o que tenga la obligación de la custodia de los efectos o caudales a su cargo. ¿Sí? En cambio, en el segundo punto, no son caudales lo que se roba, caudales o efectos, perdón, lo que se roba, lo que se desvía, lo que se sustrae. Sino, lo que se sustrae es un trabajo o servicios pagados por la administración pública. ¿Qué ejemplo se les ocurre de esto? Usemos la imaginación. El intendente... Profe, Sí, decime. perdón, no escuché. ¿Qué cosa no escuchaste? ¿Desde el principio? No, el último que pidió un ejemplo. El ejemplo, te leo el tipo penal para que pensemos un ejemplo entre todos. Dice, será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública. Y, por ejemplo, si tiene que pagar, o sea, tiene plata como para, no sé, fotocopias o lo que sea, y se compra un café, o sea, un ejemplo menor, digamos, pero... No, ese no sería el delito de peculado, ¿eh? Ese sería el delito de malversación de caudales públicos. Ah, directamente, claro. ¿Se entiende? El ejemplo que diste vos es un ejemplo que entra perfecto en el delito de malversación de caudales públicos, donde vos tenés dinero destinado para hacer fotocopias y terminás pagando café. ¿Sí? Acá estamos hablando de servicios, de trabajos o servicios pagados por una administración pública. Supongamos que un intendente tiene a su cargo una flota de gente que corta el pasto. Y la función de esa flota de gente es ir a cortar el pasto a las plazas. Claro, y vas a cortar tu casa, por Él de ejemplo. repente va y corta su casa. Claro. O el de un amigo. Claro. Sí, sí. ¿Entienden? Es un delito doloso que lo puede cometer el funcionario público que tenga la capacidad de administrar este tipo de cuestiones. ¿Dudas con relación al artículo 261, segundo párrafo? ¿No? No. No, De Matías, acá hay un mensaje que dice el intendente que se pavimenta la entrada del country. Bueno, ponele. Pero ahí tendrías que ver si no estaría también utilizando dinero. Pudieron ver todos el mensaje que mandó Matías, el intendente que se pavimentó la entrada al country. Ahí habría que ver, además, si no también no tenés una malversación de caudales públicos. No solamente un desvío de trabajo. Habría que ver cuál es el caso concreto. ¿Sí? Una pregunta. Decime. Con respecto a la segunda parte, en este caso sí hace referencia específica al provecho propio que el funcionario hace de esos servicios o trabajos pagados por la administración pública. A diferencia de la primera parte, digo, ¿no? Que queda como que... Ahí se agarra cierta parte de la doctrina para decir que la primera parte no se requiere un provecho público, no se, un provecho propio, perdón, o de un tercero, o sea que la idea de apropiarse acá no estaría. Perfecto. Sí, en cambio acá sí es para un provecho propio o para un tercero. Bien. O sea, el intendente que en vez de hacerse cortar el pasto de la casa por sí mismo, le hace cortar el pasto de la casa al primo. ¿Sí? Perfecto. Vamos con el delito de malversación imprudente, el artículo 262 del Código Penal.
será reprimido con multa del 20 al 70% del valor sustraído el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior. ¿Cuáles son los artículos? El artículo anterior son los caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo. ¿Sí? Sí. ¿Qué les parece que es este tipo penal? Culposo. Culpa. Culposo. Es un tipo penal culposo, exactamente. ¿Qué requiere este tipo penal que suceda? Que haya imprudencia o negligencia para facilitar a otro hacer lo que en lo que Entonces, necesitamos la conducta de un tercero de carácter doloso. El tercero actúa dolosamente. ¿Sí? Sí, sí. Y actúa porque actúa en ocasión de que el funcionario público, de manera negligente, le permitió que el otro se apodere de caudales o efectos cuya custodia tenía que tener el funcionario público. Claro. Es un tipo claramente culposo, muy bien ahí. Por supuesto que es un tipo culposo, no admite la tentativa. Bueno, el artículo 263, se los voy a leer nada más, no tiene mayores problemas. Dice, quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o beneficencia, así como los administradores o depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Es una figura que es una reminiscencia del artículo 260 o 261. Lo que hace el Código Penal es equiparar las cuestiones que están enumeradas en el 263, las equipara para el 260 y el 261. ¿Sí? Bueno, y acá sí nos vamos a poner un poquito más puntillosos. Artículo 264. Vamos bien con el tiempo, porque yo quería dedicarme también para hacer un par de preguntas también. El funcionario público que, teniendo fondos expeditos, demorar injustificadamente un pago ordinario decretado por autoridad competente. En la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido por la autoridad competente, rehusar entregar una cantidad o efecto depositado puesto bajo su custodia o administración. ¿Qué se les ocurre que es este delito? ¿Un ejemplo? ¿O cómo lo ves? ¿Cómo te parece que se podría dar este delito? Por ejemplo, un juez que tiene plata ya con la orden de pagarla y no lo paga, digamos. Muy bien, ese es un buen ejemplo. ¿Otro ejemplo? La policía que tenga secuestrada dinero de alguien y no la entrega habiendo orden del juez de hacerlo. Orden del juez, sí. Ponele, sí. Pero vamos a ir un poco más a lo fino. ¿Qué significa fondos expeditos? ¿Qué les parece que significa fondos expeditos? Fondos líquidos, fondos reales. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Demorar injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente. O sea, el funcionario público, ¿qué es lo que tiene que hacer? Teniendo la liquidez, no hace el pago que tiene que hacer. ¿Sí? En la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido por la autoridad competente, rehusar entregar una cantidad o efecto depositado puesto bajo su custodia de administración. Este es un delito de omisión. ¿Sí? Donde el sujeto activo, que es un funcionario público, no entrega aquello que tiene que entregar en debida forma. Les leo una partecita que me parece importante para que tengan en cuenta. Demorar un pago implica su falta de realización en debido tiempo, sea esto consignado por una ley, reglamento o por mera costumbre administrativa. Por otro lado, debe puntualizarse que los pagos ordinarios son aquellos que se ordenan periódicamente al estar ya fijados o presupuestados, siendo su ejemplo paradigmático el de los salarios. Y acá es la diferencia que hay. Sí, puede que tengas razón.
Matías hacía una pregunta ahí. No sé si la llegan a ver. Ahora, miren la diferencia que hay entre lo que le acabo de decir y con lo que le voy a leer ahora. Mientras que los decretados son todos aquellos que ordena quien detenta la autoridad, a partir de su vinculación especial a relaciones jurídicas. ¿Entienden la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Sí, sí. Lo digo de vuelta si querés, Gerard. Sí, ¿De vuelta? mejor. Bien. Debe puntualizarse que los pagos ordinarios son aquellos que se ordenan periódicamente. Pagos ordinarios son aquellos que vos tenés que hacer periódicamente. El típico ejemplo de esto son los salarios. Los salarios que percibimos los empleados públicos, como yo, que soy empleado público de la justicia, yo percibo un salario mensualmente. Sí, ahí hay fondos expeditos y que la Corte los tiene que, o el funcionario que esté encargado de la Corte, lo que tiene que hacer es depositarlo todos los meses en mi cuenta bancaria. ¿Sí? Eso por un lado. Mientras que los decretados son todos aquellos que ordena quien detenta la autoridad a partir de su vinculación especial a las relaciones jurídicas, es decir, que no son ordinarios, sino son pagos que se ordenan en un caso concreto para realizar en un determinado momento. ¿Qué sería más, desobediencia o malversación? No, algunos dicen que es una desobediencia. Pero malversación yo no la veo, ¿eh? ¿Por qué decís que es malversación? Porque ¿dónde estaría el otro destino? Se me apagó. Se nos fue Mariano. ¿Nos escuchás, Mariano? Bueno. Mariano venía con una duda que él decía si era malversación. Yo acá la malversación no la veo, porque acuérdense que para que haya malversación tiene que haber un destino A preestipulado y de repente el funcionario público le pone un destino B. Sí, acá lo que hace el funcionario público es, no le da otro destino, directamente no cumple con la orden de pago. ¿Sí, Fede? Sí, sí. Estoy viendo si hay alguna cosa más relevante ahí como para poder leerles. Lamentablemente esto no está en pensamiento penal, no sé si ustedes lo llegaron a buscar, pero en pensamiento penal estos artículos no están. Así que yo estoy utilizando como libro de base para darle la clase el manual. Vos, Geraldine, estás leyendo de Creus. De Buen Padre. De Buen Padre, cierto. Yo me quedé en la cabeza que Creus y Buen Padre escribieron una vez juntos y ¿cómo te va? ¿Qué dice Buen Padre con relación a esto? Sinceramente, leí la primera parte, en esta parte no llegué. La de peculado, leíste. La de malversación y peculado. No pasa Claro. nada. Bueno, La primera básica. Sí, la del 260. Tipos subjetivos. Claro. Se exige dolo directo en ambos supuestos, por supuesto. En el primero, el conocimiento normativo exigible debe estar integrado por el plazo para efectuar el pago. Y además por el hecho de que, a raíz de su accionar, el mismo se está demorando injustificadamente. En el segundo supuesto, el componente esencial del conocimiento vendrá dado por el reconocimiento concreto de la autoridad competente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el segundo supuesto, lo que yo necesito saber es que la persona, que ya tengo una autorización para realizar un pago de la autoridad competente y no lo estoy haciendo. Claro. ¿Siguen? Sí. Buenísimo. Vamos con el 265 y con esto terminamos. Dice, será reprimido el funcionario público que, directamente por persona interpuesta, por acto simulado, se interesase en miras de un beneficio propio de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. ¿Qué les parece que dice esto? Sería como los de arriba, pero tiene que haber un contrato de por medio para que se beneficie. ¿Cómo lo de arriba? No. Como él, ¿cuál era? En beneficio propio o de un tercero, que había uno de los artículos que decía. Sí, claro, de ese, pero con un contrato de por medio. Claro. Vos estás hablando del delito de peculado, segundo párrafo, que dice, será reprimido con la misma pena el funcionario que emplee en provecho propio de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración pública.
Claro, Bien. sí, sí. No, si bien no estás mal, o sea, estás bien ubicado, no hables específicamente de esto. ¿Recuperamos a Mariano? Sí, acá estoy. Bueno, Mariano. Le leo de vuelta el tipo penal a todos y de paso lo escucha Mariano también. Será reprimido el funcionario público que directamente por por persona interpuesta o por acto simulado se interesase en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato o operación que intervenga en razón de su cargo. ¿Qué les parece que dice este tipo penal? Creo que la diferencia está en donde dice interpuesta, o sea, por una persona interpuesta o por acto simulado. Esa sería la diferencia. No. Como, ¿Cuál es el tipo penal acá? El funcionario público está contratando en nombre de quién cuando Del contrata. Estado. Está representando al Estado. Está representando al Estado. ¿Y qué es lo que el tipo penal castiga acá? Que usa su cargo para otra cosa que no debe. Que Se usa su aprovecha de cargo para eso. interesarse en miras de un beneficio propio de un tercero. Es decir, atiende, como lo que se llama comúnmente, atiende en los dos lados del mostrador. Claro. Actúa como persona pública, porque es funcionario público y tiene con una capacidad especial para poder contratar, ¿sí? Y a la vez esa contratación la hace con miras de beneficio propio de un tercero. Lo que acá lo que la ley busca evitar acá es la equidistancia que debe tener todo el tiempo el funcionario público que actúa en representación del Estado. No se le puede permitir al funcionario público que actúa en representación del Estado que tenga un interés involucrado en el negocio que está representando en el Estado. ¿Se entiende lo que les quiero decir o es muy complicado? Sí, sí. Y si, por ejemplo, en la negociación saliera favorecido el Estado, No importa, ah, no necesita perjuicio este delito. bien, Por más que, vos decís que por más que él sea el mejor postor posible, claro, exacto, no importa, él no podría interesarse por un beneficio propio. bien, Mira, es más, para la doctrina mayoritaria el interés plasmado en el tipo debe ser de naturaleza económica. No se requiere que haya un daño para el Estado, para el erario público, por llamarlo de algún modo. bien, Lo que tiene que mantenerse siempre es la equidistancia. Ahora, perfecto, las tres formas de cometerlo son a través de un beneficio propio, o sea que se interese en un beneficio propio, el de un tercero, o en cualquier contrato de operación, perdón, o por acto simulado. ¿Qué significa por acto simulado? ¿Qué les parece que significa por acto simulado? Que aparenta que en este caso se lo transmite a otra persona y en realidad se lo está quedando él. Como, Bien, esa es una definición ad hoc que funciona sí. perfecto para este caso. Les voy a leer lo que dicen que es el acto simulado. Se entiende por tal aquel que encubre la voluntad real del mismo, exhibiéndose en apariencia un negocio jurídico que esconde a otro verdaderamente querido. ¿Pero entienden el supuesto del tipo penal? ¿Entienden de qué se trata este tipo Sí, penal? sí. sí, sí, Gerald, Eli, ¿vos entendés de qué se trata? sí, Sí, Matías, Matías está silenciado, no me va a contestar. Bueno, después dice que lo que me parece importante es que entiendan esto, en cualquier contrato de operación intervenga en razón de su cargo. ¿Esto qué significa? Que el funcionario público que actúa tiene que tener la capacidad de poder contratar en nombre del Estado. ¿Sí? Por eso es un delito especial propio. Si no tiene la capacidad de contratar en nombre del Estado, nunca podrá, o sea, no existe la posibilidad de que este delito lo cometa, porque su actuación será. Para que acá Matías me contestó, sí, perfecto, pero no se colisiona con la parte civil. ¿En qué sentido, Matías? me parece que lo que quiere decir
es, permiso, lo que quiere decir en cuanto a que debe de ser un acto simulado, porque o sea, el acto simulado se ve en la materia civil. Ah, ya entendí. Puede ser que Sí. el acto simulado tenga que ver Código con, civil, puede ser que tenga que ver con el Código Civil también, sí, tranquilamente. claro, Acá, a lo los fines define que ahí. nos interesa, a los fines que nos interesa a nosotros, yo les voy a leer de vuelta qué significa acto simulado. Es exhibiéndose en apariencia un negocio jurídico que esconde a otro verdaderamente querido. Y por razón de su Claro. cargo, que es lo que le explicaba recién, indica que el funcionario actuante debe contar con la competencia administrativa suficiente para celebrar el contrato u operación. Si no tiene esta capacidad, nunca la contratación nunca se la van a poder asignar al Estado. ¿Entiende? De allí que solo las personas calificadas pueden ser autores de estos delitos, que son funcionarios públicos que además tengan la capacidad de poder contratar en nombre del Estado. ¿Sí? Y que además se interesen en un beneficio para sí o para un tercero por un acto simulado. Y como bien preguntaba Mariano, no importa que haya perjuicio o no para la administración pública, porque acá lo que se está tratando de proteger es la equidistancia que debe existir entre el funcionario público y el contratante. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dudas con relación a esto? O ya con esto estaríamos terminando. Y me quedaría por ver si es que llegamos para el próximo jueves, delitos de acciones ilegales, pero prefiero quizás que lo dé Fede esto. Vamos a ver cómo andamos con Fede con el tiempo, con relación a este delito. Pues es un delito muy largo que lleva un montón de tiempo. ¿Alguna duda con relación al 260 en adelante? No. Aprovechen ahora que tienen el examen cerca. ¿Vieron los delitos de cohecho ya? Sí. Sí, Sí. con, sí, Con Fede con Boca. Federico. Sí. Bueno, dudas con respecto a estos delitos. Mariano, te escucho. No, ninguna duda, ¿no? Creo que no. Fede, Geraldine. No, por ¿Ninguna ahora duda? no. Por ahora no. Bueno, cualquier cosa me escriben. Perfecto. Yo voy a tratar del jueves que viene darles clase. No sé si voy a agregar un tema nuevo, voy a hacer un repaso general. Sí les voy a avisar, si vamos a hacer un tema nuevo, vamos a hacer un repaso general. Genial. Bueno, cosas importantes de estos delitos. De la malversación de caudales, acuérdense que es una persona que tiene un funcionario público que tiene que darle un destino determinado y le da otro destino determinado. No es necesario que se genere perjuicio. Si hay un perjuicio que consistiría en dos cosas, que si es un daño o un entorpecimiento, además de la pena y inhabilitación, se le aplica una multa. Es un agravamiento ese del delito, ¿no? Sí. Es la figura grabada. Perfecto. Poner en el mismo párrafo es la figura grabada, es el punto segundo sería. Bien. El delito de peculado es lo que tienen que tener en claro es que está la discusión si el verbo sustraer implica o no una idea de apropiación o no por parte del funcionario público. Eso está discutido. Estaría bueno, Gerard, que vos lo mires en el autor que estás leyendo vos, a ver qué es lo que dice. Bueno, No para ahora, por supuesto, pero para la próxima clase. no, claro. Sí, está bien. Eso es lo más importante. Con relación a la demora injustificada de pago, acuérdense que fondos expeditos son fondos expeditos, fondos que están líquidos, que los puede liquidar. Y la diferencia del otro es que tiene que dar el pago por una orden expresa y no lo está haciendo. Y después me falta, está. Me está faltando uno ¿dónde está? Malversación imprudente. Recuerden que la malversación imprudente de todos estos es el único delito culposo de los que vimos. ¿Sí? Que lo que necesita es la acción de un tercero. Esa acción de un tercero tiene que ser una acción dolosa, que ocurre en ocasión de que el funcionario público por negligencia deja que esta situación ocurra. ¿Sí? ¿No tienen dudas con relación a esto?
Entonces, No. en el 262 sería el autor del delito actuaría culposamente y el tercero dolosamente. Exactamente. Bien, Es la suma entre una acción culposa más la acción de un tercero que no tiene que estar concatenado, por supuesto no tiene que estar arreglado con el sujeto, con el funcionario público, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de una coparticipación. perfecto. Sí, acá es un descuido del funcionario público que se le pasa por alto una cuestión que estaba a su cargo, un deber a su cargo, y un tercero aprovecha ese descuido, esa desorientación que tiene el funcionario público y aprovecha para cometer un ilícito doloso. Bien, Si hay conveniencia, si hay de alguna manera coautoría, es decir, que los dos tienen un plan en común, estamos hablando de otro tipo de delito, no estamos hablando de este. ¿Entienden? Buena la aclaración de Mariano. perfecto, sí. ¿Entienden esto? Ujú. Sí, Sí, sí. 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 Bueno, si no tienen dudas, yo los voy a dejar. Ok. Deseándole un buen fin de semana, estudien. Voy a ver si para la próxima clase hacemos un repaso o voy directamente con el delito de acciones ilegales. Vamos a ver cómo llegamos con el tiempo. ¿Ustedes Dale. cómo vienen con el estudio? Díganme la verdad. ¿Vienen muy atrasados? No. Más o menos. Más o menos. Y los delitos de administración contra la administración pública son muchos, es bastante largo eso. Son muy largos todos, por eso yo no los quería hoy quería dar un paquete cortito de delitos, porque yo sé que son muy largos y que son mucha información. Bien, Bueno, voy a ver el jueves que viene si les doy otro delito o hacemos un repaso general. Déjenme pensarlo, a ver cómo lo hacemos. Dale. perfecto. Dale. Bueno, cuídense, buen fin de semana. Igualmente, gracias. Por la paciencia. Gracias. Bueno, gracias. Pone Matías. Lo difícil de acordarse son los nombres. Yo, Matías, no me acuerdo los nombres. Yo por eso les leo los tipos penales. Yo los leo con los tipos penales. Yo no me acuerdo los nombres y por eso utilizo el manual. Porque los títulos los saco de ahí. No tengas problema por eso, Matías. Mientras que vos me sepas, si yo te pregunto, che, el delito de peculado, y vos me sepas decir de qué se trata, no hace falta que me digas el artículo 262 del Código Penal y ese tipo de cosas, a nosotros no nos interesa. Y las penas de ¿Cómo? cuánto, y eso tampoco, ¿no? Las penas No, de las penas, tanto. no. Solamente de qué se trata el delito. Si se trata del delito, si es un delito culposo, si es doloso, si es un delito especial, cuál es el Claro, no jurídico importa, permitido. no importa cuánto es la multa, cuántos años, todo eso. No. Medio por arriba, sí. Claro, tampoco me digan burradas, como por ejemplo que tiene prisión perpetua. No, tener una idea, sí, pero no. Lo que sí es importante, ¿ya vieron el delito de lavado? Sí. Sí. Sí, Bueno, ahí sí las penas son importantes. Bien. Porque las penas y los montos cambian un montón de cosas. No sé si se dan cuenta de lo que les estoy tratando de decir. Hay un monto que yo no me acuerdo ahora cuál es el monto, pero si se supera ese monto estamos dentro de una etapa criminal y si se supera ese monto estamos dentro de otra etapa criminal. 300.000 pesos creo que Bueno, encima dijo que 300.000 pesos, quedó atrasado. Antes eran 50.000 y ahora son 300.000, alguna cosa por el estilo. Claro, encima dijo que mínimo tendría que ser 1.000.000 para él, que quedó Bueno, atrasado. ahí esas cosas sí son importantes. Esos números sí son importantes. Claro, porque no hay delito, sino cambiaría el tipo. Cambiaría el tipo penal. Gente, buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Nos estamos Lo viendo. mismo. Igualmente, nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego, perdón. Chao, Eli, hasta luego.